momento en que podamos ir recobrando nuestra vida, ¿no? Porque el encierro o estas actividades así a medias, pues sí nos impactan, ¿no? Sí, y tenemos la vida a medias, en efecto. Sí. Así es. Pues ya aquí tenemos, magistrada, aquí a varias compañeras, compañeros. Está la magistrada Leticia Victoria, magistrada del Estado de México. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? Está Leti. La diputada Carla Ravelo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? También el magistrado Miguel Nava de Tlaxcala. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Miguel, ¿qué tal? La diputada Carla Ravelo, Yoli. Hola. También, es que algunos me aparecen aquí, a veces otros no, pero de verdad sí. El licenciado Guillermo Sandenís, también del INE, magistrada Janine. Ay, qué gusto saludarlos. Nuestro delegado de aquí de Tabasco. Mucho gusto, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted? Pues aquí con calor, moscos y lo que siga. Por favor, Luis, no te quejes de Tabasco, ¿eh? Sí. No, de los moscos. Los mosquitos son amigables. Tabasco no he dicho nada malo, nada más. Le estamos diciendo de la tortilla y el pequeño. Estamos invitando a la Tabasco. Ah, bueno, pues que venga con ropa pero le damos fresca, repelente, magistrada. Sí. Bueno, creo que hay moscos por todos lados en esta temporada. Sí. No, pero aquí sí, aquí se pintan solos, sí, magistrada, aquí se pintan solos. Sí, aquí son marca patentada y tamaño especial a la medida de la persona. No necesito unos lentes para verlos. Rapidito se alcanzan a ver a cualquier hora del día o de la noche. Claro. ¿Y cómo le hacen? Porque está prohibido el aire acondicionado. ¿O lo están usando? No, sí lo estamos. Ay, no, magistrada, no se usa, aquí nos morimos. Es que el aire acondicionado sí está permitido si se pone no para recircular el aire, sino para que enfríe, como los coches, obviamente, que venga de fuera, y hay que dejar una ventila para que se esté saliendo un poquito el aire y se esté renovando el aire de las habitaciones, pero en las casas, como bien todos tenemos aire acondicionado, porque si no... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a todas. Magistrada, gracias. ¿Qué tal? La presidenta del instituto, magistrada Janine. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo está? Gracias. Ahí, Yoli, Margarita. Veo a Luis. Buenas tardes. Guillermo, no sé si está el presidente también. Bienvenida. También está el consejero Juan Correa, magistrada Janine. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, magistrada. Justo en saludarla y bienvenida virtualmente aquí a Tabasco. Con mucho calor, pero también con calor humano, ¿ah? Que eso es lo más importante, al final y al cabo. Sí. Con calor humano y sin mosquitos. Eso sí va a estar. Lo de los mosquitos va a estar un poco difícil. Mientras estemos virtual, todo, sí. Todo perfecto. Sí, claro. Así es. También saludamos ahí al doctor Pedro Haddad, que es el director de la Escuela Judicial del Poder Judicial también de Tabasco. También por ahí está. Mucho gusto. Está la doctora Julia Hernández también. Hola, Julia. Julia, no la he visto. A ver. Buenas tardes, un gusto saludar. Es consejera de López, Veracruz, magistrada Janine. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarla, magistrada Janine. Gracias. Igualmente, gracias por venir, al contrario. Aquí estamos al pendiente. Un gusto saludarles. Felicidades. Igualmente. Del evento. Hola, Julia, qué gusto verte, amiga. Igualmente, aquí la seguimos. Tarde. Pues ya lleva 200 participantes ya conectados, ¿eh? Ya vamos 200 personas. Increíble, pero también porque ustedes tienen un buen poder de convocatoria. No, el poder de convocatoria como lo da pleno. usted. Nada más poniendo su nombre ya. Magistrado presidente, no se escucha. Perdón, gracias. No, le digo que precisamente es por la invitada que tenemos, precisamente la concurrencia. No. Sí.
Si gustas, Francisco Hernández, por favor. Claro que sí, señor magistrado. Muy buenas tardes. A nombre del Tribunal Electoral de Tabasco, me complace darles la más cordial bienvenida a través de esta plataforma a todas y magistradas, magistrados y titulares de las dependencias que nos acompañan en esta tarde. Sean todas y todos muy bienvenidos. Me complace saludar a la magistrada doctora Janine Otálora Malassís, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Saludo al magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, licenciado Rigoberto Riley Mata Villanueva, a la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz, magistrada electoral del Tribunal Electoral de Tabasco, y de igual manera a la magistrada electoral Margarita Concepción Espinosa. No se te escucha, Paco, el micrófono. Perdón. Les comentaba, presentaba a los titulares del Tribunal Electoral de Tabasco, al Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco, al licenciado Rigoberto Riley Mata Villanueva, magistrado presidente, a la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz, y desde luego a la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado presidente Rigoberto Riley Mata Villanueva, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, estimado Francisco Hernández Félix. Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta conferencia magistral, los derechos político-electorales de los pueblos y las comunidades indígenas, organizada por el Tribunal Electoral de Tabasco. Para quienes integramos el Pleno, junto con mis compañeras magistradas, Yolida Bella Alvarado de la Cruz y Margarita Concepción Espinosa Armengol, así como todo el personal que dignamente lo integra, es un honor contar con la distinguida presencia de la magistrada Janine Otálora Malassís, mujer de reconocida trayectoria, se lo comentaba hace poco, y que actualmente se desempeña como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, trinchera desde la cual es por todos conocido que ha abonado muchísimo en temas de paridad, de igualdad de género, pero sobre todo ha realizado mucho énfasis en el tema que hoy nos ocupa, y es por ello que asertivamente, y le agradecemos muchísimo el haber aceptado esta invitación, los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, un tema que lo trae muy de lleno, ha hecho patente muchísimo incluso en sus análisis, en las sentencias que se emiten, y a quien le agradecemos el apoyo y la consideración que tiene para con este tribunal por acompañarnos y compartir con nosotros sus conocimientos. Muchísimas gracias, estimada magistrada Yamid. Está usted en su casa, en el Tribunal Electoral de Tabasco. Con el mismo aprecio, saludo a distinguidas personalidades que hoy nos acompañan, a la magistrada Leticia Victoria Tavira del Estado de México, al magistrado y amigo Miguel Nava de Tlaxcala, a la diputada local Carla Ravelo Estrada, al mi estimado amigo Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, vocal ejecutivo del INE, a la consejera presidenta Maday Merino Damián del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a mi estimada amiga del estado de Veracruz, Julia Hernández García, consejera electoral, a mi estimada amiga igual Nelly del Carmen Vargas Pérez, muchísimas gracias, al maestro José Óscar Guzmán García, consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a mi estimado amigo, el consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco también, el licenciado Juan Correa López, muchísimas gracias por acompañarnos. Al rector del Instituto Universitario Puebla, maestro Audiel Hipólito Durán, muchas gracias. Al director del Centro de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia, al doctor Pedro Humberto Haddad Bernat, muchísimas gracias. Nos han unido muchos eventos con ellos. Al doctor Euler Ferrer Córdoba, coordinador de posgrados y académicos de la Universidad Los Ángeles, Campus Comalcalco, por todo el apoyo, a todos los amigos estudiantes, y al maestro Francisco Angulo Rodríguez, vicerrector de la Universidad de Acrópolis. Asimismo, a la licenciada Claudia, exconsejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Y quiero disculparme si se me llega a pasar el mencionar algún nombre, pero créanme que
A nombre del TET, agradezco a todas y todos el espacio que nos brindan. Lo mismo aplica para quienes nos sintonizan a través de diversas redes sociales. Muchísimas gracias. Y quiero reconocer al titular de capacitación, al doctor José Antonio Morales Notario, su colaboración para hacer también este evento posible. Como sabemos, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, estado de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De manera adicional, en su artículo 2, nuestra norma fundamental, destaca el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, matizando, entre otros derechos, el de autogobierno para decidir la manera de elegir a sus autoridades conforme a sus prácticas tradicionales. El citado precepto constitucional prevé que la Federación, estados y municipios establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas, eliminar cualquier práctica discriminatoria y garantizar el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. Ahora bien, en un Estado democrático, como es nuestro caso, no basta con el reconocimiento a este derecho a la autonomía de estos pueblos originarios, de conformidad con los estándares tendentes a buscar la participación igualitaria de todas las personas que cumplan con los requerimientos exigidos por nuestra Constitución para ejercer sus derechos político-electorales. Empero, cabe hacer mención que dadas circunstancias especiales, lamentablemente existen grupos de personas que históricamente se han encontrado con obstáculos que han mermado la posibilidad de participar activamente en las elecciones, tal es el caso de los indígenas de nuestro país. Los pueblos y las comunidades indígenas son la raíz que queda de quienes habitaban en nuestro territorio actual del país al iniciarse la colonización y que a la fecha siguen conservando sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. En México, según datos de la encuesta intercensal 2015, casi 25.7 millones de personas, es decir, el 21.5% de la población nacional, se autoidentifican como indígenas. Es decir, un mexicano de cada 5 y de ellas 12.5 millones son hombres y 13.2 son mujeres. Algo que es importante señalar es que solo 27.6% de quienes se identifican como indígenas hablan una lengua como tal, lo que corresponde a 7.2 millones de habitantes, es decir, el 6% del país. De ahí que 1 de cada 10 personas hablantes de una lengua indígena no habla español. En la tercera circunscripción de los estados que la integramos, se puede notar que el porcentaje de población indígena en Tabasco es bajo con relación a los demás. Por ejemplo, Campeche tiene 22.2%, en Chiapas 32.7%, en Oaxaca el 43.7%, Quintana Roo 32.5%, Veracruz 13.6%, Yucatán 50.2%, mientras que en nuestro estado, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la población indígena es de 116.386 habitantes, lo que equivale al 5.2% de la población total del estado, distribuidos en 1.148 comunidades de los 17 municipios, de los cuales los que cuentan con más del 20% de la población indígena son los municipios de Nacajuca con el 21.10% y Tacotalpa con el 31.40%. Ante estas cifras, los tribunales electorales han retomado un papel muy importante en la vida de los pueblos y comunidades indígenas, pues a través de sus resoluciones han maximizado su participación efectiva en los procedimientos democráticos.
En esta parte me permitiré comentarles que el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco recientemente aprobó la creación de la Defensoría para la Protección de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres y otros grupos vulnerables, con la finalidad de hacer más efectiva la garantía de acceso a la justicia en el Estado para grupos en situación de desventaja, tal es el caso de las personas que pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas. Ahora bien, con relación a la implementación de acciones afirmativas por partidos políticos, conforme a las reglas establecidas en la Carta Magna, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la normativa interna de cada instituto político, se ha obligado, en algunos casos, a estos últimos, llevar a cabo el procedimiento de selección interna a fin de postular a sus candidatos a los distintos cargos de elección popular. En este contexto, a fin de garantizar la participación e inclusión de los indígenas en la integración de los órganos de representación política del Estado, es deseable que los partidos políticos establezcan mecanismos mediante los cuales ese sector pueda acceder al poder público. Lo anterior, con el establecimiento de acciones positivas encaminadas a estos propósitos, con lo cual se busca aumentar la representación de las personas indígenas en los órganos de representación política en nuestro país, criterio que ha sido reiterado también por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y con relación, y no quiero dejar pasar, a la participación política de la mujer indígena. Sabemos que es un proceso complejo que implica un cambio de mentalidades y el reajuste de prácticas culturales, pero es precisamente en este tipo de coyunturas que se debe empoderar a las mujeres indígenas. Por estas razones, las controversias en materia política de género derivadas del autogobierno de los pueblos indígenas constituyen otro desafío para las autoridades involucradas en el tema, pues las alianzas entre las autoridades municipales serán de vital importancia para implementar políticas de prevención, atención y erradicación de la violencia política contra la mujer en razón de género en los contextos también indígenas. Por fortuna, en cuanto al derecho a votar y ser votada de las mujeres pertenecientes a las comunidades indígenas, la línea jurisprudencial de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aporta muchas luces a las autoridades jurisdiccionales. Pues en efecto, el máximo tribunal en la materia ha sustentado que el Estado reconoce y garantiza el derecho de las comunidades indígenas para llevar a cabo las elecciones de los integrantes de los órganos de autoridad municipal conforme a sus usos y costumbres. Ya para concluir, quiero terminar con una cita de quien hoy nos distingue con su presencia en esta conferencia, y que en una ocasión la escuché y abro comillas, ella dijo: en México se tiene una deuda histórica con los pueblos y comunidades. El camino es largo y se tiene mucho por hacer. Cierro comillas. Y ciertamente coincido plenamente con lo manifestado, porque para que exista una democracia de calidad se debe de garantizar la participación y representación política de la ciudadanía perteneciente a los pueblos y comunidades indígenas, logrando así un Estado incluyente, que reconozca los derechos político-electorales de los grupos vulnerables. Sabemos que los esfuerzos se deben de redoblar para lograr su plena participación en todas las instituciones representativas, pero sobre todo en los asuntos públicos. Muchísimas gracias a todos por su atención, y ahora cedo el uso de la voz a mi compañera magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol, quien será la encargada de la presentación de la moderación del presente evento. Muchísimas gracias, magistrada Yanin, de nueva cuenta, muy amable. Gracias, presidente. Bienvenidos y bienvenidas todas y cada una de las personalidades que mencionó el presidente, pero sobre todo, bienvenida a Tabasco, aunque sea de manera virtual, magistrada Yanin. Mi admiración y mi respeto siempre. Yo haré una pequeña semblanza de lo mucho que se puede en un vasto currículum como el suyo. Me permito, ella es la magistrada Yanin Otalora Malassi, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbona de París.
Se desempeñó como secretaria técnica de la ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal durante una década 1996-2006. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha fungido como secretaria instructora en la Sala Superior del periodo 2006 al 2013. Magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México en el periodo 2013-2016 y titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. En 2016, el Senado de la República tuvo a bien designarla como magistrada electoral de la Sala Superior por un periodo de 9 años, órgano que presidió de noviembre de 2016 a enero de 2019. Démosle la bienvenida, magistrada, de nueva cuenta a esta su casa, Tabasco. Les cedemos el uso de la voz, magistrada. Muchísimas gracias, muchas gracias por la bienvenida, por la presentación, por el mensaje dado por el presidente. Quiero primero saludar con mucho gusto a todas, a todos los presentes, agradecer particularmente al Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco, en su persona del magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva, su presidente, y también de las magistradas Margarita Concepción Espinosa Armengol y la magistrada Yolida Bey Alvarado de la Cruz. Saludo con mucho agrado a todas las personalidades, consejeras, consejeros, magistradas, magistrados, la señora diputada, los académicos, y quiero también saludar con mucho agrado al público, a quienes nos están escuchando, porque bien sabemos quienes impartimos justicia que si en nuestros equipos de colaboradores y de colaboradoras nuestro trabajo sería muy distinto y a ellos les debemos en muchas ocasiones la calidad de una sentencia. Quizá también a veces les debamos algún error en una sentencia, pero reconocer que les debemos mayoritariamente mucha calidad, agradecerles a todos ustedes y agradecer también a los equipos técnicos que hoy en día con esta vida virtual se han vuelto fundamentales para que podamos estar todos aquí juntos y compartiendo algún espacio. El tema que voy a abordar esta tarde, que ya mencionaba el magistrado presidente Riley Mata Villanueva, es sobre justamente los derechos político-electorales de los pueblos y de las comunidades indígenas. Y quiero arrancar con algo que decía el magistrado presidente. No basta con reconocer un derecho. El reconocimiento en la norma, sea esta nuestra norma constitucional o en ley, no implica que el mismo pueda ser realmente ejercido, y es ahí donde, tratándose de grupos altamente discriminados, como es la población indígena, es fundamental la intervención de todas y todos los juzgadores. Me quedaré con esta idea justamente de que de nosotros depende que este reconocimiento no se quede como letra muerta en una norma. Voy a dividir esta plática en torno a 3 temas. Primero, voy a abordar un poco el derecho electoral indígena en México, como se ha ido constituyendo, digamos. En segundo lugar, haré referencia a los sistemas normativos internos de las comunidades indígenas y el papel que desempeña y que han desempeñado los tribunales en estos sistemas, para concluir finalmente con criterios jurídicos emitidos por el Tribunal Electoral justamente a fin de que puedan ser ejercidos los derechos políticos de las comunidades indígenas y que son referentes a juzgar con perspectiva intercultural la adopción de medidas afirmativas en favor de la representación indígena,
la protección de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas, en donde ahora veremos con la Ley de Violencia Política que acaba de ser publicada, que quienes son mayormente violentadas en el ejercicio político son justamente las mujeres indígenas. Y la protección del voto de las personas desplazadas, que también en su mayoría son indígenas en nuestro país. Históricamente, los pueblos indígenas en México han demandado y luchado porque se reconozca su identidad para poder conservar su cultura y por el respeto a sus usos y costumbres, así como su autonomía y su autogobierno. En México, la historia de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas tiene su parteaguas en el año de 1994. Como sabemos, el 1 de enero de ese año, indígenas del estado de Chiapas irrumpen en la vida pública buscando defender los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas. Y esta manifestación, este acto por parte de todos los indígenas del estado de Chiapas, fue lo que se necesitaba para que empezara México a despertar y abrir los ojos sobre su diversidad social y cultural. Este movimiento justamente nos obliga a mirar la otra realidad del país que hasta ahorita habíamos invisibilizado y colocar en la agenda pública la situación de los indígenas mexicanos, así como sus demandas de justicia y de democracia. Como resultado de esto, pero cabe señalar que tuvimos que esperar 6 años, hasta 2001, que se da una reforma constitucional al artículo 2 para reconocer que México es un país pluricultural. Reconocer que los pueblos indígenas son los pueblos originarios y que además tienen el pleno derecho a la libre determinación y a la representación. Nuestro sistema jurídico se inscribe con esto en el pluralismo jurídico, el cual considera justamente que el derecho se integra, por una parte, por el derecho legislado formalmente por el Estado, aquel que emana de todos los congresos, así como el derecho indígena generado por los pueblos y las comunidades indígenas. Y este pluralismo jurídico tuvo que inscribirse, pero muchos años después, más de una década después, en una jurisprudencia del Tribunal Electoral, reconociendo justamente esta dualidad de nuestro sistema jurídico. Ya lo señalaba el magistrado presidente del Tribunal de Tabasco, que las personas que se autoadscriben como indígenas en México son actualmente más de 25 millones de personas. Es decir, están siendo cerca del 21.5% de la población total. Esto nos lleva a decir que 1 de cada 5 mexicanos se reconocen, se autoadscriben como indígenas. Y los derechos a libre determinación y a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas abarcan la capacidad para decidir las formas internas de convivencia y de organización política. Pero también abarca la posibilidad de elegir conforme a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a sus autoridades o representantes con el fin de que realicen el ejercicio de sus propias formas de gobierno. Y esto implica justamente la obligación del Estado de establecer instituciones y políticas que garanticen la vigencia de estos derechos. Buenas tardes. Como el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. De manera paralela, el proceso jurídico mexicano, los derechos de los pueblos indígenas
se han fortalecido como una tendencia mundial. Y llegamos a 2007, año en que la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y esta declaración de la ONU es para todos nosotros una carta de navegación para impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas en todo el mundo y garantizar sus derechos humanos como derechos colectivos. Entre otros derechos, en lo tocante a lo político, en esta declaración se reafirma internacionalmente el derecho de la ciudadanía indígena a la igualdad y a la libre autodeterminación. También se establece en esta declaración su derecho a la participación plena en ámbitos como el político, económico, social y cultural de todo Estado. Y en esta construcción jurídica que ha sido paulatina en favor del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ocurre en México la gran reforma a la que ya hacían referencia de 2011, esta reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y con esta se coloca en igualdad jurídica a los tratados internacionales y a la Constitución, permitiendo además que cuando estos entran en conflicto, se aplique el que otorga una mayor garantía y mayores beneficios, es decir, se aplica el principio pro persona. La convencionalidad nos ha dado más facultades a quienes impartimos justicia para defender los derechos político-electorales de los pueblos indígenas. Y es importante mencionar también que hace poco más de un año, el 9 de agosto de 2019, en el Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas, se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que adiciona un párrafo al artículo 2 constitucional de manera a que quede de la siguiente manera. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo, en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Con esto se reconoce a las comunidades afromexicanas y se les menciona expresamente en nuestra Constitución cuando hasta ahora la Constitución no les daba visibilidad. Y según una encuesta del INEGI de 2015, había 1.380.000 mexicanas y mexicanos que se identificaban como afrodescendientes o afromexicanos, es decir, 1.2% de la población nacional. Este ha sido ciertamente un gran avance. Dejaría como reflexión algo que desde aquel entonces en esta reforma se planteó, es si la inclusión y el reconocimiento de la ciudadanía afromexicana debía hacerse en el artículo 2 o no. Y uno de los porqués de esta pregunta deriva justamente de que el artículo 2 nos ha llevado mucho a los sistemas normativos internos, a los sistemas de usos y costumbres, en tanto generalmente donde en las comunidades donde hay asentamientos de personas afromexicanas no hay sistemas normativos. Entonces, probablemente en otro debate habrá que ver si no era mejor darles esta visibilidad en un artículo constitucional específico, aunque forma parte obviamente del multiculturalismo de nuestro país. Abordaré ahora el segundo tema, que son los sistemas normativos internos,
y cómo las decisiones judiciales han intervenido en ellos para fortalecerlos. Entendemos por sistema normativo interno aquellos principios generales, normas orales o escritas que los municipios y comunidades indígenas reconocen como válidas y aplican en su vida diaria. Estos sistemas definen la manera en que la comunidad va a elegir y nombrar a sus autoridades, regular las formas de gobierno y también cómo se va a organizar la propia comunidad. Además, debe reconocerse la capacidad de adaptación a las nuevas condiciones y circunstancias políticas, características que los hacen dinámicos y permiten su supervivencia como otros sistemas políticos. Conforme a su cosmovisión y desarrollo propios, los pueblos indígenas reconocen en primer término los derechos de la colectividad, y los derechos colectivos serán siempre mayores que los derechos individuales. Esto nos lleva a que justamente los derechos sobre el territorio, los recursos naturales, corresponden a la colectividad, quien determina su forma de explotación. Hemos emitido también jurisprudencias que han fortalecido estos sistemas normativos. Cito, por ejemplo, las jurisprudencias número 18 y 19 del año de 2018, en la primera en la que se estableció que se deben de identificar el tipo de la controversia para juzgar con perspectiva intercultural a fin de maximizar los derechos que correspondan. Y la otra jurisprudencia hace referencia justamente a este juzgamiento con perspectiva intercultural y establece los elementos mínimos para su aplicación en el ámbito electoral. Con esto podemos decir que la perspectiva intercultural nos permite apreciar y comprender de la mejor manera posible a las comunidades, así como sus tradiciones, problemáticas y necesidades. Nos hace entender que las autoridades no podemos imponer nuestra visión de las cosas, sino buscar las mejores soluciones y equilibrios a fin de lograr una protección efectiva de los derechos de todas y todos, sin por ello romper el sistema normativo interno. Por ejemplo, el ejercicio de los derechos está condicionado al cumplimiento de una serie de obligaciones dentro y frente a la colectividad que se reproducen, es una forma de trabajo gratuito en favor de la comunidad y que se llama, según las comunidades, el tequio o trabajo comunitario, y que los permite ir ascendiendo en la diversidad de los cargos y que en muchas ocasiones es el requisito para poder ser votada o votado. Esta es una visión opuesta a la que rigen los estándares constitucionales de las democracias liberales, que en general no solo priorizan los derechos y las libertades individuales, sino que también reconocen estos derechos de manera incondicional, desvinculándolos del cumplimiento de las obligaciones ciudadanas. El derecho indígena cuenta con principios, instituciones y características propias, originadas a partir del desarrollo histórico y cosmovisión de los pueblos originarios, y que son distintas a las generadas en el derecho legislado formalmente. La forma en que las comunidades indígenas se regulan no debe ser considerada sencillamente como usos y costumbres que, conforme al sistema de fuentes, constituyen una fuente subsidiaria y subordinada, pues se trata de dos ordenamientos jurídicos distintos que se encuentran en una relación de coordinación, no de subordinación. Y las salas del Tribunal Electoral, así como los tribunales locales,
han podido abrir las posibilidades de ir conociendo asuntos o temáticas que originalmente no estaban previstas en nuestro ámbito de competencia. ¿Qué ha pasado? Han habido, en efecto, determinaciones que hay que reconocer, han venido a fracturar los sistemas normativos internos. Es lo que pasó en el estado de Oaxaca, cuando en el año 2015 la Sala Superior establece como obligación el principio de la universalidad del sufragio, estableciendo que en un municipio las agencias y la cabecera municipal tienen que votar conjuntamente. Y ha sido una muy grave decisión que llevó a muchísimos problemas en el estado de Oaxaca, porque se obligó a la cabecera a aceptar que la agencia votara por las autoridades de la cabecera, pero la cabecera nunca vota por las autoridades de las agencias. Posteriormente, la ciudadanía de las agencias no siempre realiza el tequio que requiere la cabecera municipal. Entonces, esto abrió más problemas de los que pudo haber resuelto, y es ahí donde como jueces tenemos que ser sumamente cuidadosos de cuál va a ser el impacto social de una determinación en el ámbito de la vida en paz y del orden social dentro de una comunidad indígena. No hay reglamentación, obviamente, en cuanto al derecho procesal indígena, digamos. Esto es algo que ha hecho falta, que se puede ir construyendo jurisprudencialmente, y es lo que hemos estado haciendo. Y más adelante haré referencia a una sentencia aprobada hace poco por la sala, en donde empezamos justamente ya a visibilizar este derecho procesal electoral indígena. Y para concluir este tema, haré mención, y antes que nada de hacer mención, quiero hacer un reconocimiento al Tribunal Electoral de Tabasco por haber creado la Defensoría Pública. La verdad, qué orgullo, y me parece que es la única manera, además de dictar sentencias con autonomía, con independencia, con sentido social, y la verdad yo diría en muchos casos algo que suele hacernos falta, con sentido común. El otro deber que tenemos que hacer es acercar la justicia a los que menos tienen acceso a ella. Entonces, sé que implica un esfuerzo presupuestario. Crear una defensoría no se dice fácilmente. Y enhorabuena, felicidades, y les deseo muchísimo éxito, que estoy segura que tendrán, y ahora tendrán que difundirla dentro del Estado para que justamente alcance la finalidad que se busca. Y esto es algo que mencionaba también hace un momento el magistrado presidente Rigoberto Riley. Decía de la deuda histórica que tenemos hacia los pueblos y comunidades indígenas, y una de estas deudas históricas era facilitarles el acceso a la justicia a los pueblos y comunidades indígenas. Y el Tribunal Electoral asumió en el año 2016 esta deuda histórica del Estado mexicano, creando la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas, con obviamente competencia federal, únicamente asesoría en el ámbito local. Por eso qué maravilla que ya tengan la Defensoría, que tendrá facultades de representación legal, y la Defensoría del Tribunal se quedará exclusivamente con asesoría, pero es la única manera de empezar, yo no digo de saldar, yo diría solamente de empezar a saldar esta deuda que tenemos de acercar esta justicia electoral. Este acceso justamente de las comunidades a la justicia
es lo que les permite ir reduciendo, aunque sea un poco, estos obstáculos socioeconómicos, geográficos y lingüísticos en los que viven estas comunidades. Y esto ha permitido que la Defensoría Pública Electoral se coloque como un puente entre estos colectivos y las instituciones de justicia electoral. Y abordaré ahora el tercer punto, el de criterios jurídicos que se han estado adoptando en el Tribunal Electoral para abonar a estos, a hacer realmente reales estos derechos reconocidos en la ley. Primero, como tema va a ser el fortalecer justamente el derecho indígena, señalando que la perspectiva intercultural existe y exige reconocer la equivalencia de las cosmovisiones que representan las diversas culturas. Esta perspectiva requiere que el problema jurídico se analice atendiendo la diversidad de los usos y costumbres, ya que son comunidades indígenas distintas y cada una tiene su propio sistema normativo interno y es sujeta de los derechos fundamentales respectivos. Incluso el sistema normativo interno es un concepto que solo se utiliza en el estado de Oaxaca mayoritariamente. En el estado de Morelos, en donde hay elecciones de delegados o de ayudantías, se sigue utilizando el concepto de usos y costumbres. En Tlaxcala, que están las presidencias de comunidad, que algunas se eligen exclusivamente dentro de las comunidades indígenas, tienen también otras reglas. Entonces, esta perspectiva nos lleva a identificar el caso de si es indispensable contar con más información sobre el sistema normativo de la comunidad indígena en cuestión, así como de los elementos socioculturales que la identifican. Y esto nos obliga a recurrir, y esta práctica se ha utilizado a partir de 2017 en el Tribunal Electoral, solicitar un dictamen antropológico. Obviamente esto requiere tiempo, y en la materia electoral lo que muchas veces nos hace falta es el tiempo, porque las controversias suelen ser urgentes, los derechos siguen siendo violados, pero yo estoy convencida de que en un tema tan delicado como el respeto de la autodeterminación de las comunidades indígenas, si no conocemos cómo se rige cada una de las comunidades a través de un dictamen antropológico, podemos emitir sentencias que provoquen mayor violencia de la que hay. Y lo hemos visto en comunidades como San Mateo del Mar en el mes de junio, que a raíz de sentencias que anulan elecciones, la violencia es cada vez mayor, con muertos, heridos, en fin. Entonces, el dictamen antropológico es lo que nos ha permitido, de alguna manera, tomar por lo menos una decisión más certera en cuanto a sus alcances y sus impactos sociales. Como otro tema fundamental, y que me parece que ahora que estamos iniciando todos procesos electorales en la mayoría de las entidades y en el ámbito electoral, ha sido justamente lo que se hizo el año 2018, las medidas afirmativas para la representación indígena en la Cámara de Diputados. Recordar que esto surge de un acuerdo del Instituto Nacional Electoral que busca la manera de garantizar un mínimo de representación indígena en los cargos, en las diputaciones federales. Con esto, primero el INE aprueba que 12 distritos que tienen la mayor población indígena
únicamente se tienen que presentar por partidos políticos candidatos indígenas. Obviamente los partidos políticos impugnan esta determinación y lo que hacemos en el Tribunal Electoral es confirmar la validez constitucional de este acuerdo, pero tomamos dos decisiones muy importantes. Una, dijimos que todo distrito donde había 60% de población indígena, que eran 13, solo podía haber candidatas y candidatos indígenas. Y solo podían haber, es muy importante, porque en el acuerdo aprobado por el INE lo que íbamos a tener era candidaturas indígenas ante candidaturas no indígenas. Por ende, iba a haber una vez más un problema de discriminación y de desigualdad. Entonces, lo que aquí se determinó es establecer cuáles eran estos 13 distritos y obligar a los partidos a postular exclusivamente candidaturas indígenas, respetando la paridad. El problema que tuvimos, y que fue un problema debido también al tiempo, fue cómo se iban a acreditar que estas candidaturas eran realmente ciudadanas y ciudadanos indígenas y no algún partido político que quería aprovechar esta vía para postular a alguien que no se autoadscribiera y que no fuese indígena. Y creamos el término de la autoadscripción calificada, dejándole al INE emitir los lineamientos para poder determinar de qué manera se iban a calificar esta autoadscripción. No hubo tiempo para que el INE pudiese construir unos lineamientos que nos permitieran este avance, en virtud de que ya fue muy cercano al momento del registro. Me parece que la intención, el acuerdo, la sentencia fue un paso extraordinario en este afán de visibilizar en el ámbito de la representación federal a la ciudadanía indígena. Habrá que mejorar esto en el próximo proceso electoral que empieza ya la próxima semana, en virtud de que habrá que afinar las reglas de autoadscripción calificada, porque sí hubo problemas para calificar esta autoadscripción y hubo obviamente personas que no reunían y que resultó que no eran realmente representantes de una comunidad indígena. Hubo también el problema de que resultaron muy pocas mujeres indígenas votadas. Me parece que de 13 hubo 2, creo 3 mujeres indígenas votadas. Entonces, también es otro problema. ¿Y por qué lo dejo al tema ahorita? Porque Tabasco, como la mayoría de los estados, el año que entra va a elecciones en el Congreso, congresos locales, y les van a pedir acciones afirmativas para comunidades indígenas, y al momento, en su caso de que las establezcan, si determinan establecerlas, mucho cuidado con el tema de la paridad y mucho cuidado con cómo se va a legitimar realmente la candidatura indígena, cómo acreditar su adscripción realmente y su calidad indígena para evitar aquí un fraude y un engaño hacia realmente las personas indígenas. Entonces, aquí lo dejo como reflexión. Me parece que justamente implementar acciones afirmativas es el único instrumento que tenemos a nuestro alcance para que se materialice el pluralismo nacional. Y esta es una de la manera, y me imagino que seguramente Tlaxcala no tarda en tenerlo, estoy pensando, pero muchas otras entidades lo van a tener.
Como tercer criterio relevante que hemos aprobado, quiero hacer referencia justamente a los derechos político-electorales de las mujeres indígenas. La lucha de las mujeres indígenas por la igualdad es una lucha doble. Una lucha frente al Estado, ante el cual demandan el reconocimiento de los derechos colectivos de sus pueblos, y al interior de las comunidades, en donde exigen el respeto de sus derechos como mujeres. Es una doble batalla la que tienen que llevar a cabo. Ya hemos señalado a través de esta doctrina jurisprudencial que en las elecciones por sistemas normativos se tiene que respetar el derecho de votar y de ser votadas de las mujeres de manera igualitaria, mas no paritaria, que ese ha sido uno de los grandes temas de si se impone la paridad o si se va buscando que las asambleas la vayan votando por sí mismas de manera a que sean paritarios estas comunidades indígenas. Y hemos considerado que las elecciones bajo sistemas normativos están vinculadas ciertamente a respetar las normas y los principios constitucionales y aquellos que están en los tratados internacionales y que incluye la igualdad sustantiva entre la mujer y el hombre. Por ello, las normas de derecho de los sistemas normativos deben contemplar la participación política de las mujeres y debe de ser una participación en la toma de decisiones real, activa y relevante. Y la creciente importancia de los asuntos que involucran el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas se puede observar a partir justamente del incremento de los casos que se han presentado ante todos los tribunales electorales locales. No tiene que haber una elección por sistema normativo, basta que una mujer se autoadscriba indígena para que justamente su juicio entre en esta categoría, digamos. Y a partir de 2014, que se da la reforma constitucional que establece la paridad, primero en Poder Legislativo Federal, se van estableciendo diversas jurisprudencias en las que se les llama justamente a las comunidades a respetar esta paridad. Entre las prácticas discriminatorias que el Tribunal Electoral ha prohibido está justamente en el estado de Oaxaca la exigencia de que las mujeres indígenas que quieran acceder al cargo de presidentas municipales hayan tenido que haber cumplido con el sistema de cargos, es decir, el tequio del que hacía referencia posteriormente, pero tomando en consideración para el tequio el servicio que sus esposos han dado a la comunidad. Y esta práctica no se ha validado simplemente porque es discriminatoria hacia las mujeres que no están casadas y una vez más se le da el valor, digamos, a la participación política de las mujeres a través del trabajo en la comunidad y del trabajo colectivo por parte del esposo. Entonces, fue una sentencia en la que se prohibió esta práctica. El tema de la violencia política en razón de género en las comunidades indígenas tiene niveles sumamente altos, sumamente graves y violentos además. En 2016 fue conocido el primer caso, digamos, de violencia política de género, que fue el de la presidenta municipal de Chenaló, en el estado de Chiapas, que fue obligada a renunciar claramente por ser mujer, así como la presidenta municipal de Ochuc. Pero la presidenta municipal de Chenaló, ante el nivel de violencia, y si bien recuerdan, ella fue secuestrada aquella noche en la que finalmente firma
su carta de renuncia amenazada y violentada, tiene que abandonar su municipio Chenaló, con ella una parte del ayuntamiento, y en Chiapas son electos por partidos políticos, y parte de su familia tiene también que salir del municipio de Chenaló. En Oaxaca, en Guerrero, han habido casos de mujeres violentadas, a las que incluso se les ha puesto el brazalete, el botón de alarma, de manera que no se les lo puedan tocar en el momento en que se les acercan sus agresoras. Lo que hemos hecho justamente es empezar a juzgar a partir de lo que establece la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, comúnmente conocida como la CEDAW. Y le hemos denominado justamente esto como el bloque de convencionalidad que es aplicable en los casos de violencia política de género. Hace poco hacía referencia hace un momento también a este derecho procesal indígena. Resolvimos en Sala Superior un recurso de reconsideración 108 que fue aprobado por mayoría de votos, en el que venía justamente una mujer indígena del estado de Veracruz, de regidora, que había sido violentada. Y aquí el tema importa para los tribunales justamente locales, que son la primera instancia. El Tribunal de Veracruz le da la razón en cuanto a violencia política, pero impugna el presidente municipal ante la sala regional, y la sala regional concluye que no hay violencia política, pero nunca llaman a la regidora. Y la regidora está a 180 kilómetros de la ciudad de Jalapa. No pueden enterarse de que una sentencia que les favorece, que les reconoce la violencia política de género, ha sido impugnada por la autoridad. Entonces establece la obligación, digamos como criterio general, en la sentencia la obligación de llamar a juicio a las mujeres cuando se les ha reconocido la violencia, que son víctimas de violencia política por razón de género, y que esta determinación es impugnada. Esto actualmente es un criterio en una sentencia, será seguramente una tesis, pero es un principio pro persona sumamente importante. Y aquí, ¿por qué quiero destacar? Por el voto particular que hubo, por el voto concurrente que hubo también, y esto abona lo que platicábamos y platicaba con las magistradas y el presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, el tema justamente de la disidencia en las votaciones. Aquí el debate fue porque el proyecto originalmente presentado contemplaba que esta obligación de llamar a quienes pueden verse vulnerados por una sentencia de comunidades indígenas tienen que ser obligatoriamente llamadas, y esto la idea era fortalecer el derecho procesal indígena, tomando en cuenta la situación económica, de pobreza, social, y la distancia y las condiciones geográficas para poderse enterar de que en los estrados de un tribunal se ha publicado y notificado o publicitado la presentación de un juicio. Es imposible. Entonces, la idea era que el criterio fuese general a todas las mujeres y hombres indígenas. No quedó, pero con esto se fortalecía el derecho de audiencia de personas y comunidades indígenas, y me parece que más adelante es un tema que se podrá ir fortaleciendo y que seguramente a nivel local
para ustedes es mucho más fácil o menos difícil, digamos, porque las distancias son menores que, por ejemplo, para la Sala Jalapa, cuando tiene que notificar personalmente una sentencia en otra entidad distinta a aquella donde tiene la sede. Porque aquí lo que se estableció, obviamente, es que la notificación tendrá que ser personal. Entonces, es de esta manera como vamos fortaleciendo y creando el derecho procesal indígena a través de toda una doctrina ya considerable. Finalmente, quiero hacer referencia al voto de las personas desplazadas indígenas, que, como lo decía anteriormente, son la mayoría de los y las desplazadas en nuestro país, son personas indígenas que por ende viven no siempre en campamentos, pero en muchos casos sí viven en campamentos, pero lo cierto es que no pueden regresar a su comunidad, a su municipio de origen. Obviamente no pueden votar por sus autoridades municipales. Y un juicio justamente llevado por la Defensoría Pública Electoral, de ahí esta importancia, de un campamento de 240 desplazados en el estado de Chiapas, cerca de San Cristóbal de las Casas, desplazados de Chenaló, que no podían votar para las elecciones municipales, y lo que se ordenó al Instituto Nacional Electoral fue tomar el acuerdo necesario para instalar una casilla en este campamento, garantizar que los adultos mayores de 18 años pudiesen votar para las autoridades municipales de Chenaló, previendo además que todas estas ciudadanas y ciudadanos desplazados suelen huir de sus domicilios. Por ende, ya no tienen domicilio y ya no tienen credencial de elector. Entonces se le obligó al INE a credencializarlos, ya sea aquellos que habían dejado en sus domicilios su credencial de elector, pero también inscribir en el padrón a aquellos que habían cumplido 18 años viviendo en este campamento. Obviamente no ganaron, no pudieron cambiar el color político de las autoridades municipales de Chenaló, pero pudieron participar. Y creo que esto es algo fundamental para que podamos hablar de una ciudadanía plena, el que todo mundo pueda emitir justamente su sufragio, gane o pierda, ese ya es el riesgo de la democracia, pero poder votar, y más aún por aquellas autoridades, las municipales, que son las que impactan en nuestra vida cotidiana más allá de un poder legislativo o un poder ejecutivo. Voy a concluir esta plática estableciendo que las mexicanas y los mexicanos, magistrado presidente, seguimos teniendo una enorme deuda histórica con los pueblos y las comunidades indígenas. Y yo iría más allá, es una deuda histórica con las y los indígenas de México, sean migrantes en otros estados, vivan o no vivan dentro de comunidades. Simplemente es la población más discriminada, quienes viven en mayor estado de pobreza y quienes son constantemente, en cuanto a todos sus derechos, invisibilizados. Y la democracia que hoy vivimos implica respetar sus derechos individuales y también sus derechos colectivos. Implica también respetar su dignidad y pensar que justamente vivimos una democracia en México en la que todos puedan vivir en el respeto de la dignidad a la que tenemos derecho simplemente por ser seres humanos. Tenemos que ser, como justicia electoral, una justicia al servicio de los pueblos y de las comunidades indígenas,
debemos llamarlos y finalmente todos y todas los aquí presentes en algún momento habrán asistido a encuentros con mujeres, hombres indígenas que plantean cuáles son sus necesidades cotidianas. No son ni la de votar ni la de ser votados, definitivamente no, pero me parece que si pueden tener voz y voto, podrán mejorar las condiciones de vida y simplemente su propia condición de dignidad de mexicanas y de mexicanos. Con esto concluyo, esperando haber aportado algunas inquietudes y elementos para enriquecer nuestro quehacer cotidiano, y muchas gracias a todas y a todos por su atención. Muchas gracias, magistrada. Enriquecedor y bastante ilustrativo todos los antecedentes y precedentes que nos brinda. Se va a estar haciendo puntualmente, me están pidiendo en el chat que si se nos proporcionan algunos precedentes en cuestiones indígenas. Creo que la página también está fluida, pero sí haremos un conglomerado de todo lo que usted dijo aquí, todos los antecedentes que citó, para hacérselos y circulárselos a todos los aquí presentes. Voy a formular algunas de las pues interrogantes que les surgen al público en general, y una de ellas dice: ¿qué porcentaje de candidaturas de ciudadanos indígenas podrían representar en las próximas elecciones aplicando para partidos políticos y candidaturas independientes en Tabasco? No sé, magistrada, qué se le puede hacer más cómoda, si se las hago y las contesta en general o las contesta una por una. Voy a escoger, son muchas, pero pues obviamente para no abusar mucho de su tiempo, haré las más significativas. A lo mejor lo podemos hacer en bloque de 3, si le parece. Va que va. Entonces, ahorita es la primera. La segunda dice: ¿qué pasa con la rendición de cuentas de las comunidades originarias que adquieren autonomía? Dice: en el caso de que una autoridad electoral implemente medidas afirmativas para garantizar la participación política de personas en postulación de candidaturas a través de partidos políticos, ¿es necesario realizar una consulta a la comunidad? 3. La escuchamos. Ahorita le hago las otras 3. Perfecto, muchas gracias. La verdad es que para contestar la primera pregunta de qué porcentaje de representación o qué porcentaje, qué número de diputados, si bien la entendí, tendría que haber en Tabasco, en base a la población, le preguntaría primero al magistrado presidente que hizo referencia en su intervención a los porcentajes de población en diversas entidades, y justamente señalaba que Tabasco era de los que estaban en situación media, que obviamente Campeche, Chiapas, Oaxaca tenían muchísimo más. La respuesta, en mi opinión, siempre es: el porcentaje de población tiene que ser el mismo al porcentaje que va a haber dentro de un congreso local. A nivel federal, yo diría, si son 25% de ciudadanas y ciudadanos indígenas, tiene que haber 25% del Congreso representado con voz y voto. Creo que hemos llegado a que tiene que haber 50% de la población. Somos mujeres, tenemos derecho al 50% de las curules. Me parece que el mismo derecho aplica en respeto al artículo 2 constitucional. El tema de la consulta, por disposición convencional y constitucional y jurisprudencial, porque la Suprema Corte de Justicia ya lo ha dicho, tiene que celebrarse una consulta
para efecto de que sean las comunidades que determinen si quieren o no quieren determinadas, sea cual sea el tema que tengan. El tema es organizar la consulta, es que ésta sea realmente informada, pero que además tomemos en cuenta que fue uno de los problemas que tuvo el INE en 2016, cuando le dijo la Sala Superior que tenía que llevar a consulta la distritación que estaba haciendo. Y el mismo INE lo dice, la Defensoría, acompañamos al INE en muchas ocasiones. Primero, el lenguaje. El lenguaje es muy técnico en un proceso de distritación. Segundo, que muchas se hacían asambleas en las que se llamaba a líderes de las comunidades para explicarles cómo iba a estar la redistritación y consultarles. Y lo que decían estos líderes es, ya tengo la información, ahora voy a regresar a mi comunidad para planteárselo a mi comunidad. Y esto hubiese implicado una segunda asamblea. Por ende, fue una consulta que nunca acabó de llegar en todas las entidades. Y ahorita la pandemia está planteando un serio problema en aquellos estados en donde se tendría que llevar a cabo una consulta. Otro problema fue en Oaxaca. Oaxaca, si bien recuerdo, el tribunal local quiso crear una oficialía de partes indígena. La Sala Superior le revocó. Yo lo voté en ese momento, me cuestiono hoy en día, pero en su momento lo voté, porque no había hecho una consulta. ¿Hasta qué punto algo que va a beneficiar a las comunidades indígenas tiene que ser consultado? Con los riesgos que se corren, me parece que hay cosas que tienen que ser consultadas, o sea, un cambio de régimen, ya sea de partido político a un sistema normativo, de sistema normativo a partido político, la modificación del sistema normativo internamente, en fin, hay una serie de cosas en que definitivamente la consulta es fundamental. En otras habrá que ver y más aún en esta nueva normalidad en que la consulta a nivel de una entidad completa, yo la veo sumamente difícil. Incluso una asamblea dentro de una comunidad en donde no se puede respetar el espacio de 1,50 m, 2 metros, en fin, plantea muchos problemas que tendremos que ver de qué manera lo hacemos. Le pediría si me puede repetir la segunda pregunta o ya se fue y se perdió en el chat. Permítame, magistrada. La segunda era, primero el de los porcentajes, luego qué pasa con la rendición de cuentas de las comunidades originarias que adquieren autonomía. No, ¿cuántas personas estamos viendo esto? ¿Sí me escucha? ¿Qué pasa? No le escucho. ¿No me escucha? Ahora ya. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasa con la rendición de cuentas de las comunidades originarias que adquieren autonomía? Están sujetos a nivel de ejercicio del presupuesto. Estas comunidades, presidencias municipales, sindicaturas, están sujetos a la misma rendición de cuentas que cualquier ayuntamiento electo por un sistema de partidos políticos. O sea, no escapan a la rendición de cuentas definitivamente. Y creo que aquí podríamos decir que tienen una doble rendición de cuentas ante la comunidad y ante los entes fiscalizadores del Estado, cosa que en nuestros sistemas no tenemos rendición de cuentas por parte de nuestras autoridades. Ok, muchísimas gracias. Voy con las siguientes preguntas porque sí, dice, ¿pueden las acciones afirmativas en materia de representación política electoral indígena omitir la consulta a los pueblos originarios a que se refiere el convenio 169 de la OIT
y una muy relacionada que dice, en el caso de que sea necesario realizar la consulta a la comunidad indígena, ¿qué sucedería si no se pudo realizar por la contingencia sanitaria debido a la pandemia de COVID? Que si cómo estamos en el ámbito de equidad y perspectiva de género en cuanto a participación ciudadana de los pueblos indígenas en la materia electoral. Pues bueno, y buenas tardes. El voto electrónico que se ha estado analizando en los últimos años, ¿cómo afectaría la forma de las elecciones que se hace en la mayoría de las comunidades? Es decir, el voto que se realiza de manera pública. O sea, yo creo que se refiere a las acciones afirmativas en cuanto a la consulta y el uso de los medios electrónicos, magistrada, para las comunidades indígenas. Y que si es necesario, va relacionada con que si es necesario en cuanto a las consultas o a omitir las consultas por COVID o por la situación sanitaria. Dice, ¿es necesario que el ciudadano que se asume indígena tenga que acreditarlo documentalmente? Pues ya dijimos también con la pericial antropológica, pero bueno, la dejo que conteste, magistrada. Adelante. A ver, si una acción afirmativa se puede llevar a cabo sin consulta, el tema aquí es que las acciones afirmativas son temporales por su propia definición. Y todas se han llevado a cabo sin consulta, pero se han llevado a cabo por lo menos a petición de ciudadanas o ciudadanos indígenas. Ninguna ha sido realmente tomada de oficio. El problema es que si empezáramos a consultar las acciones afirmativas, no habría tiempo de aplicarlas finalmente. Entonces, tienen que seguirse manteniendo y me parece que son acciones afirmativas, llámese de acciones por las mujeres indígenas o de acciones en cuanto a una mayor representación, que son un beneficio finalmente. A la pregunta de qué pasa si no se puede realizar una consulta por el tiempo de pandemia, no quisiera adelantar el criterio, pero el miércoles en la sala superior se va a resolver un asunto sobre este tema de una entidad en la que tuvo el problema de llevar a cabo la consulta. Entonces, como no quiero adelantar criterio, no puedo más que hacer una especie de propaganda para que vean la sesión pública del miércoles, y si no, le comunico al pleno lo que se decía, al pleno del Tribunal de Tabasco. Le comparto lo que se decidió y ya lo socializan ustedes a través de sus redes. Quizá esto sea lo mejor, más que es difícil a veces saber a qué hora sesionamos o no. Yo tomo el compromiso de mandarle la sentencia a los 3 magistrados y magistradas y ustedes la socializan. En cuanto a la participación de las mujeres, ha ido en aumento. No es un tema fácil. La mujer, por lo menos en Oaxaca, y las mujeres lo dicen, ellas son las que se ocupan de la cosecha, se ocupan del hogar, se ocupan de los niños, generalmente de las personas ya mayores. Entonces, el ir a un trabajo, además no remunerado, porque muchos de los cargos, por ejemplo, un presidente municipal de sistema normativo, me comentaba, a veces les pagan 5,000 pesos al mes. Eso es, porque es un trabajo para la comunidad, para la colectividad. Entonces, ese es un tema, pero hay cada vez más mujeres que quieren justamente esta participación política y participar en la toma de decisiones. Y nos toca a nosotros como juzgadoras, juzgadores, permitirles este acceso y este empoderamiento al que tienen obviamente un pleno derecho. El voto electrónico,
el voto electrónico podría llegar, si se implementa a nivel federal, vivimos todos de cerca la campaña por la candidatura independiente de Marichuy, las dificultades que se tuvo justamente porque ella se acercaba a la ciudadanía indígena para obtener el apoyo, las dificultades que se tuvo para la utilización de la app, e incluso el propio INE tuvo que hacer una excepción para la recolección de firmas en aquellas zonas donde no había o había un difícil acceso a Internet. Las firmas se recababan manualmente. Entonces, el voto electrónico en todo el país lo veo difícil por ciertas zonas, pero bueno, es algo que tendrá que ver el INE. Y finalmente, el cómo se acredita o cómo esta autoadscripción calificada, yo creo que lo ideal sería que se pudiera hacer un trabajo por distritos con una población altamente indígena para ver cómo, qué tequios, qué trabajo comunitario se hace en las comunidades que integran, y de manera que sean las propias comunidades las que propongan las y los candidatos para una diputación federal, y ya los partidos políticos, en base a las propuestas votadas por las comunidades indígenas, determinen quién es el que va a ser candidato o candidata. Muchas gracias, magistrada. Aquí manifiestan, dicen, las cuotas de representación político-electoral en materia indígena impuesta desde fuera de los pueblos originarios no corre el riesgo de pasar lo mismo que ha pasado con las representaciones político-electorales de los campesinos y obreros. Dice, ¿por qué si existen tan...? Bueno, no. Acá está. En las poblaciones donde existe más del 60% de autoadscripción indígena, se solicita que la candidatura a través de los partidos políticos sean indígenas. Sin embargo, en el caso de las candidaturas independientes indígenas, también deben cumplir con esta regla, y de ser así, no vulnera el derecho de las minorías que no son indígenas y desean postularse mediante una candidatura independiente. La guerra contra el olvido. Pues, no. Ya por último, para que haya certeza en la participación de los pueblos indígenas y derivado de la nueva modalidad y usos de herramientas de la tecnología, ¿cómo trabajaría el Tribunal Electoral para garantizar dicha participación, contando que en diversos lugares es muy difícil el acceso a la red digital? Esta es la última. Para que haya certeza entre la participación de los pueblos indígenas y derivado de la nueva normalidad y usos de herramientas de la tecnología, ¿cómo trabajaría el Tribunal Electoral para garantizar dicha participación, contando que en diversas lugares es muy difícil el acceso a la red digital? Adelante. A ver, muchas gracias. A ver, las cuotas de representación indígena a mí me parece que no afectan los otros grupos, digamos, de la sociedad que quieren tener una participación política. Y regreso a la frase que le robé al magistrado presidente del tribunal, es que no basta con reconocer un derecho en la ley. Es decir, no basta con reconocer el derecho a ser votada o votado de toda la ciudadanía, no basta con reconocer que México es un estado pluricultural, sino que hay que hacer realidad estos derechos.
Y la manera de hacerlos es justamente a través de cuotas de representación. En cuanto al tema de las candidaturas independientes indígenas y las candidaturas independientes de minorías, creo que justamente la candidatura independiente no le quita nada a nadie, porque es una opción que se le da a la ciudadanía si se alcanza ese umbral mínimo para poder participar. El tema es qué condiciones se le va a poder dar a nivel de cada estado a las candidaturas independientes indígenas. No se les puede, yo soy de la opinión de que no se les puede pedir a una candidata independiente indígena que recolecte el mismo porcentaje de apoyo de la ciudadanía que a un candidato independiente que no es indígena, porque sabemos muy bien a quién le va a dar el apoyo a la ciudadanía, desgraciadamente. O sea, se tiene que modificar las reglas de las candidaturas independientes indígenas de manera a que sea un porcentaje de su propia comunidad y de su propia adscripción. Además, pensar en qué pasa, hay muchas ciudadanas y ciudadanos indígenas migrantes que son zapotecas, son mayas, son, en fin, que ya no viven en sus comunidades, simplemente en la Ciudad de México o en ciudades grandes. ¿Cómo podrían obtener el apoyo de una comunidad a la que ya no van, pero que sí se autoadscriben indígenas? Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta de manera a facilitar que estas candidaturas puedan ser con un porcentaje menor de apoyo ciudadano. Y el acceso a la red digital, pues yo creo que volvemos al inicio de lo que estábamos platicando con el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco, de la dificultad de que ahora con esta nueva normalidad estamos entrando y primero no sabemos si los procesos electorales que empiezan entre septiembre y octubre van a seguir siendo lineales. Probablemente en enero se tenga que volver a hacer una suspensión de actividades. Tendremos que pensar en establecer semáforos para efecto de qué va a pasar. O sea, no podemos posponer indefinidamente elecciones, se tienen que llevar a cabo, la gente tiene que votar y el poder político se tiene que renovar. O sea, la democracia no se suspende, vaya. Entonces, nosotros como tribunales tenemos que garantizar además un acceso a la justicia, por lo menos con 2 instancias, que es lo que se nos exige a nivel internacional. Y lo que puede pasar es que si se va posponiendo la fecha de la jornada electoral, se va reduciendo el plazo para resolver las controversias, lo cual tendremos que aceptar que habrá instancias que probablemente no se puedan agotar, pero que por lo menos se pueda dar 2, tribunal local y, en su caso, una revisión por una sala regional o, según el tipo de elección, nada más la sala superior. ¿Y cómo van a poder acceder toda un bloque de ciudadanía a los llamados reservados? Aquellos que tienen computadora, correo electrónico, un acceso a internet amplio, porque pensemos que tenemos 4 días para impugnar, si no es que son 3 días. En fin, es algo sumamente complejo y habrá que pensar en establecer quizá incluso la posibilidad de que se presenten las demandas a través de WhatsApp con mecanismos que garanticen. Digo, si ya se puede pagar el banco por el celular, se tiene que poder presentar un juicio con la certeza de que quien lo presente es, José Osorio Amezquita, porque ese que está en la pantalla, que es el que veo, y tener la certeza de que es él quien está promoviendo. Entonces, ahí es el trabajo que
que nosotros tenemos que hacer y la verdad, sí, yo con cierta inquietud digo, tenemos además que trabajar de la mano tribunales locales y tribunal federal, OPLES e INE, porque si no nos juntamos los cuatro, podríamos tener sorpresas que quizá no abonen a la democracia ante esta nueva normalidad y riesgos de pandemia. Muchísimas gracias. Ha recibido infinidad de felicitaciones, magistrada, por la excelente exposición y sobre todo el excelente tema, que como bien lo dije a un inicio, ¿quién mejor que usted para exponérnoslos? Entonces, agradezco muchísimo el interés de toda la audiencia en relación a los temas. Nos deja un gran reto como autoridades. Comparto con usted, efectivamente tenemos que evolucionar, debemos de transitar sobre estas nuevas normalidades y sobre todo eso, yo comparto con usted el garantizarle a la ciudadanía el acceso a la justicia. Y ese es el compromiso que tenemos quienes impartimos ante los órganos jurisdiccionales justicia. Entonces, agradezco muchísimo su participación y dejo en voz del presidente la clausura de este evento. Le mando un afectuoso saludo y un abrazo, aunque sea virtual, pero con mucho cariño, magistrada. Muchísimas gracias, magistrada Margarita. Ahorita cedo el uso de la voz a mi compañera magistrada Yolibey Alvarado de la Cruz, quien va a ser la encargada de realizar las conclusiones. Perdón, sí es cierto, la magistrada, perdón Yoli, la magistrada Yolibey es la encargada de las conclusiones. Creo que me clavé en las preguntas y, perdón, es la magistrada Yoli. No, muy buenas tardes, noches, para nada, Maggie, con mucho gusto. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, pues quiero felicitar, reconocer y agradecer a nuestra invitada del día de hoy, a la magistrada Janine Otálora Malasis, por esta extraordinaria conferencia que nos ha compartido el día de hoy. Magistrada, pues a nombre del Pleno del Tribunal Electoral y de todas y todos los asistentes, de verdad que ha sido magnífico escucharla. Y simplemente creo que esta conferencia pues no requiere mayor conclusión porque ha sido tan clara, tan precisa y abonando inclusive con sus atinados comentarios en las respuestas que ha dado a las preguntas. Yo simplemente quiero destacar que a través de estos 3 ejes temáticos en los que ha planteado su conferencia, pues nos ha generado un contexto muy claro de cómo ha sido el reconocimiento y garantías de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Creo que en la primera parte fue fundamental pues conocer cómo se fue visibilizando, como usted señalaba, estos derechos. Y lo paradójico que es que hasta 1994 pudiéramos hablar de un parteaguas, precisamente de considerarlos ya en una agenda pública los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Pues hemos visto, como usted ha señalado, pues esta evolución de ir estableciendo constitucionalmente y legalmente estos derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y en estos 2 últimos temas que usted ha comentado, pues también nos deja claro esta cuestión relativa a que no basta con la implementación o el reconocimiento de estos derechos que lo tenemos en el nivel convencional, el constitucional y el legal, sino insistía mucho, y bueno, en relación también a lo que comentaba el magistrado presidente, de que ahí es donde viene, creo que la labor tan importante que tenemos los tribunales electorales, tanto locales como federales, y cómo le hemos ido dando contenido y haciendo efectivas estas normas que prevén y reconocen estos derechos. Ya nos comentaba usted muy claramente cómo se han venido construyendo, por una parte, los criterios donde se garantizan los sistemas normativos indígenas,
pero a su vez también, dentro de ese esquema, también garantizar que no por ese sistema se vulneren otros derechos. Y ya usted nos explicaba claramente los ejemplos en torno a la paridad de género o también aquellos reconocimientos que se han hecho para que las mujeres puedan tener su derecho al voto y a ser votadas. Hay muchísimos temas que ha venido construyendo la Sala Superior, principalmente, también por supuesto todos los órganos jurisdiccionales locales y regionales, en torno a la construcción. Esto me pareció a mí fabuloso, el derecho procesal indígena. Efectivamente, creo que tenemos que seguir construyéndolo, se ha venido realizando. Ya usted nos daba pues los ejemplos de resoluciones paradigmáticas que se han emitido, esta autoascripción calificada. También este es todo un tema, como señalaba usted y lo ponía sobre la mesa, cuáles son las reglas de cara a este próximo proceso electoral, cómo lo vamos a garantizar, porque es ahí donde está precisamente a veces las cuestiones que se buscan por parte de los partidos políticos para hacer las simulaciones y realmente no se da una efectiva participación de las personas indígenas. Y bueno, en el tema de mujeres, pues qué decir, ahí se ha venido construyendo, se ha venido trabajando a través de las resoluciones para garantizar la paridad de género y la no violencia contra las mujeres. Porque si decimos que de por sí las mujeres ha sido una lucha histórica para el reconocimiento de los derechos, y además de ser mujer, eres indígena, de verdad que sabemos todas las situaciones que se han dado en torno a la vulneración de estos derechos. Y no me quiero extender más porque de verdad que yo hice aquí unos pergaminos de todo lo que usted ha comentado durante esta conferencia, porque son muchísimos temas, surgen muchos cuestionamientos, pero creo que ha sido extraordinario escucharla. De verdad que su experiencia, sus conocimientos que tiene en la materia nos enriquecen a los que estamos en el lado también jurisdiccional, a quienes están en los OPLES, en el INE, estudiantes, funcionarios, funcionarias, a todos, porque creo que este es un compromiso que tenemos como sociedad frente a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. A todos nos atañe en el ámbito de nuestras funciones contribuir para que se hagan una realidad y que verdaderamente tengamos a una población indígena representada y en la cual se respeten cada uno de sus derechos. No me queda más, magistrada Yanín, que decirle muchas gracias por su tiempo. Sabemos de la agenda que tiene. Vamos a estar muy pendientes de esta sesión de la Sala Superior, como todos los criterios que emiten, porque nos van sentando las bases, que eso creo que es el papel fundamental de los tribunales. Van generando criterios, van clarificando todas estas normas que a veces generan diversas interpretaciones. Entonces va a ser, como siempre, un gusto escuchar al Pleno de la Sala Superior, escuchar cada una de sus intervenciones y pues ver cuál es el sentido o el criterio que va a prevalecer en estos asuntos. Y bueno, para, como decía, no extenderme más, a nombre del Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco, que lo conformamos, pues el presidente, magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva, mi compañera Margarita Concepción Espinosa Armengol y una servidora, Yolida Bey Alvarado de la Cruz, y de todas y todos sus integrantes, así como de los más de 260 y tantos participantes en este foro, al menos nada más en esta plataforma, además de las redes sociales, queremos agradecerle y reconocerle por esta extraordinaria conferencia y pues le haremos llegar, esta es al menos una constancia virtual, pero en próximas fechas se la haremos llegar con muchísimo gusto y simplemente como una muestra de nuestro agradecimiento y nuestro afecto para con usted y para con su labor. Y queda pendiente, ya lo decíamos, su visita a Tabasco para impartirnos una conferencia presencial cuando esta pandemia pues, nos permita reactivar las actividades. Muchas gracias, magistrada, nuestro aprecio y nuestro reconocimiento.
Y muchas gracias a todas y a todos por estar presentes en esta conferencia. Por mi parte, muy buenas noches. Saludos a todas y a todos. Muchas gracias y felicidades. Pues sí, me gustaría brindarle un aplauso. Quien guste abrir el micrófono, por favor, para brindar el mismo, sería, ¿eh?